¿Has escuchado hablar del monstruo de los Andes? A esta historia la protagoniza quien probablemente es el psicópata más sanguinario del siglo XX. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Agente 593. El día de hoy les contaré la sangrienta historia de Pedro Alonso López, o más conocido como el monstruo de los Andes, y de cómo llegó a convertirse en un hombre capaz de asesinar a más de 100 niñas y adolescentes en Colombia, Ecuador y Perú. ¿Por qué lo hizo? ¿Buscaba tal vez una venganza por su oscuro pasado? Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia, durante los periodos de la violencia. Este hombre creció en el último lugar de la tierra donde alguien habría querido nacer en ese entonces. Pedro fue el séptimo hijo de 13 hermanos, siendo hijo de una prostituta quien atendía sus citas en su propia casa y mantenía como testigos a sus propios hijos. Sin duda, la infancia de estos pequeños era un total infierno. Con tan solo 8 años, su madre sorprendió a Pedro intentando mantener relaciones sexuales con su hermana, claramente incentivado por todas las escenas que era obligado a presenciar. Su madre en ese momento lo echó de casa. Fue en ese instante cuando inició la solitaria y peligrosa vida de Pedro en las calles, en la cual fue abusado en varias ocasiones. Después de un tiempo en las calles, parecía que la suerte de Pedro empezaba a surgir, cuando una pareja de estadounidenses lo adoptó e incluso empezó a estudiar en la escuela. Pero un día, la vida de abusos de Pedro volvió, pues fue violado por un profesor de la escuela, lo que lo hizo huir y volver a las calles, convirtiéndolo en un ladrón de automóviles. Claro está que la vida de Pedro no estaba destinada a la felicidad, pues en 1968 fue encarcelado por hurto y condenado a 7 años de prisión. Pocos días después de iniciar su condena en prisión, Pedro fue violado por 4 reclusos más viejos. Este abuso fue lo que terminó de corromper la mente de Pedro López, pues en busca de venganza, días después mató a los 4 reclusos que abusaron de él. Esto hizo que se incrementaran 2 años más a su sentencia. A este punto su mente se encontraba totalmente rota, ya que no solo fue víctima de múltiples violaciones a su corta edad, además de su encarcelamiento, se sumaba el abuso mental que soportó en las manos de su madre durante años, por lo que creció temeroso de las mujeres. La comunicación con las mujeres era nula, por lo que satisfacía sus deseos con libros pornográficos y revistas. En su mente, su madre tenía la culpa de todo el sufrimiento de su vida y el dolor de su corazón, lo que poco a poco lo fue convirtiendo en el monstruo de los Andes. En 1977, y ya en libertad, Pedro se mudó a la localidad de Ayacucho, en Perú, donde violó y asesinó a 100 niñas. El monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas, porque sus padres vigilaban demasiado. Buscaba niñas con los ojos más inocentes, según él mismo contó luego a la policía. Las atraía con regalos, abusaba de ellas y las estrangulaba. Un detalle aún más perturbador revelado por este monstruo fue que necesitaba ver los ojos de sus víctimas mientras se iban apagando, y que por eso era fundamental para él cometer sus homicidios durante el día. Los indígenas de la zona lo atraparon justo en el momento que se estaba llevando a una menor de 10 años y por varios días lo castigaron, lo enterraron vivo, dejando solo su cabeza fuera de la tierra, cubierta de miel para que las hormigas terminen de matarlo. Para la suerte de Pedro, justo en ese momento llegó una misionera americana, amiga de la tribu, que los convenció para que lo entreguen a las autoridades, pero nunca fue entregado, ya que la mujer se apiadó de él y lo liberó en la frontera de Colombia.
En ese momento quedó libre un monstruo que recorrió Ecuador y Colombia, lo que ocasionó un incremento de mujeres jóvenes desaparecidas. Sin embargo, las autoridades pensaron que se debía al crecimiento de la demanda de esclavos sexuales y trata de blancas. Pronto el causante de estas desapariciones se daría a conocer cuando en 1980 en Ambato, Ecuador, una inundación local hizo que se descubrieran los cuerpos de 4 niñas que habían desaparecido un tiempo atrás. Inmediatamente la noticia se esparció, haciendo que los ciudadanos se mantengan alerta. El fin de los abusos cometidos por el monstruo de los Andes estaría cerca, cuando una mañana una mujer que se dirigía a realizar sus compras a un supermercado con su hija de 12 años fue atacada por Pedro López, quien intentó raptar a la niña. La mujer pidió ayuda para detener al hombre y varios comerciantes acudieron a su ayuda. Lo interceptaron antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Pedro se negó a confesar ante las autoridades y estos pidieron a un sacerdote que tiempo atrás ya había hablado con Pedro en la cárcel. Él confesó su responsabilidad sobre la violación y el asesinato por lo menos de 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú, así como las niñas cuyos cuerpos fueron encontrados en el desbordamiento del río. Una de las confesiones del monstruo de los Andes fue que él prefería a las ecuatorianas porque eran más confiadas e inocentes. Además, enterraba a las niñas en grupos de 3 o 4 para luego ir a visitarlas, ya que eran sus muñecas, y cuando se aburría, iba a conseguir nuevas. Estos crímenes horribles los cometió según sus propias palabras y en cita textual porque perdí mi inocencia a la edad de 8 años por culpa de mi madre. Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Este monstruo estuvo preso en Ecuador por 16 años, ya que en ese tiempo esa era la pena máxima. En 1994 fue extraditado a Colombia por petición de ese gobierno, donde fue encerrado en un hospital psiquiátrico. Un gran error por parte de las autoridades, ya que en 1998 fue declarado sano y puesto en libertad condicional. Pedro tenía que acudir cada semana a las autoridades. Sin embargo, desde el momento que puso un pie fuera de ese hospital, se esfumó totalmente. En 2002 la Interpol fue detrás de él, pero fue imposible hallarlo hasta hoy. Actualmente se desconoce su paradero. El monstruo de los Andes es considerado como el más agresivo depredador sexual y asesino en serie de niños de los últimos tiempos. Ahora sabemos qué tan retorcida puede volverse la mente de una persona. ¿Y tú? ¿Estarías tranquilo sabiendo que un monstruo así está libre? Y bueno amigos, ese fue el caso del día de hoy. Realmente me apena mucho saber que esta historia está sin resolver. Esperamos que se haga justicia por todas las atrocidades que cometió el monstruo de los Andes. Ahora me gustaría conocer su opinión con respecto a este caso. Déjenme saber en los comentarios y no olviden también suscribirse a nuestro canal. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.